Corría el año de 1852. En el caserío recién fundado reinaba la paz, las buenas costumbres y la armonía. Todos se conocían y se ayudaban entre sí. Careciendo inicialmente de una escuela oficial, los más adultos e instruidos en algunos temas se encargaban de enseñar a otros. 4 años después se establece la primera escuela y muchos tuvieron oportunidad de acudir a ella. Se sabe que la iniciativa para fundar este plantel partió del fundador, de su hermano José María y del señor Floro Rodríguez en enero de 1856. Los inicios oficiales de la educación dan cuenta de la primera escuela de niños en 1860 aproximadamente. Para 1876 asume la dirección de esta institución el señor Bonifacio Vélez, primer maestro graduado en una normal en ejercer en Jericó. Para 1892, el director del plantel con 115 alumnos era don Salvador Muñoz. Era un edificio espacioso y suficiente, pero carente de mobiliario y de útiles. El Consejo Municipal crea la Escuela de Niñas o Escuela Distrital que inicia actividades con 107 matrículas el 15 de febrero de 1868. Su primera directora fue la señorita Evarista Zuluaga de Gómez, natal de Itagüí. Para 1871 ocupó la casa hoy sede del Centro de Historia, adquirida por el municipio por un valor de 800 pesos oro. En 1871 eran 130 las niñas matriculadas. En 1878 aparece un registro que a la letra dice que la señorita María Zuluaga era la directora. Para 1905 fue considerada escuela oficial y en 1955 tomó el nombre de Madre Laura, en honor a esta insigne mujer jericoana. Fueron directoras de la escuela Evarista Zuluaga de Gómez, Elena Marín, Mari Velázquez, Alicia Ramírez, Gabriela Vélez Merino y Nubia Jaramillo Moncada. El proceso educativo continúa en ascenso en 1869. Se funda el primer colegio llamado La Merced y con él la Escuela Superior de Varones. Ambos lograron una cobertura total. El empuje con que irrumpió la recién fundada población en la vida regional antioqueña hizo que rápidamente se reconociera como el más importante e influyente centro del suroeste. Director de la Escuela de Varones fue Marco Antonio Izaza. El plantel inició con 40 alumnos. Colegio San Luis. Para la década de 1880 funcionó esta institución que ocupó el edificio que más adelante acondicionará la comunidad de la Presentación. De esta institución no se conoce mayor información, pero años más tarde, en 1904, nace otro con el mismo nombre, regentado por don Alejandro Múnera. Colegio de San José. El Consejo Municipal de 1893 manifestó su interés de traer a Jericó a los hermanos cristianos de La Salle para que asumieran la educación secundaria, pero la respuesta no fue positiva debido a las exigencias que ellos hacían y que para el momento Jericó no estaba en condiciones de cumplir. Solo hasta 1907 se cristaliza la idea. Así pues, el 23 de enero de 1907 llegan los hermanos cristianos de La Salle y fundan el Colegio de Varones, San José de La Salle. Los primeros religiosos en arribar fueron Oseas José y Amós María, franceses. En su prospecto, el colegio era una institución netamente católica, reconocida por la autoridad eclesiástica y de enseñanza libre. En la década de los 70, la comunidad se retira de Jericó y el colegio recibe el nombre de IDEM San José, ya departamental, o Institución Educativa San José, con una nómina de maestros, en su mayoría jericoanos. En 1982, la institución recibió la mención de honor Andrés Bello, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional por el rendimiento en los exámenes de Estado. Fue este colegio el único de los municipios antioqueños en recibir el reconocimiento. Colegio de María. Doña Paulina Berrío, maestra por vocación y quien había sido directora de la Escuela Superior de Señoritas, decide fundar en 1917 una institución de enseñanza que denominó Colegio de María. Sus dos hermanas, Claudina y Juana Josefa, le acompañaron en su empresa.
El colegio fue conocido como Colegio de las Berríos. Este centro para señoritas estuvo dirigido por la señorita Margarita Teortúa e inició con 68 matrículas. Las damas jericoanas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se formaron allí, no solo académicamente, sino en valores, espiritualidad, gramática, caligrafía, artística, literatura, ortografía, geografía y dibujo a plumilla sobre tela. Fueron las áreas de aprendizaje. En 1933, un nuevo colegio abre sus puertas en Jericó, la Complementaria de Señoritas. Establecimiento de gran prestigio, inicio de la Escuela Normal Superior. De su sede se conoce la casa diagonal a la casa episcopal, donde antes estuvo el comando de policía, otra casa ubicada en la carrera cuarta entre calles octava y novena, cerca de la sede del Centro de Historia. Niñas de todas las edades acudieron al plantel para recibir una enseñanza integral. Fueron directoras, entre otras, las señoras Leonor Ángel González, Margarita Vázquez, Laura Lina Gutiérrez, Amalia Zapata Hoyos, Gertrudis Roldán, Margarita Vélez e Inés Ruiz. Colegio Santa Rosa de Lima, fundado en enero de 1956 y tutelado por las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia, llegadas por iniciativa de Monseñor Antonio José Jaramillo y del padre Pompilio Gallego. Se le nombraba como Liceo Femenino Santa Rosa de Lima y así lo referencian varios textos de la época. El antiguo monasterio de la Visitación estaba cerrado desde 1952, pero años más adelante el edificio fue comprado por la diócesis para sede definitiva de este colegio con el dinero legado del padre Cadavid, dispuesto según su voluntad para una obra social. Su directora y superiora fue la hermana Esperanza de Concordia, acompañada por Sor Teresa Inés de Medellín, Sor María de los Desamparados de Pensilvania y Sor Ana Francisca de Puerto Limón. Una comitiva bajó hasta la Oculta a esperar y recibir a las hermanas fundadoras. Su llegada a Jericó estuvo inmersa en aplausos y pitos que les daban la bienvenida. Liceo Industrial Antonio José Jaramillo. En 1958 surge la idea de fundar un instituto que ofreciera nuevas opciones a la juventud, capacitación artesanal a los hombres y formación cultural y familiar a las señoritas. Esta iniciativa había rondado la cabeza de algunas personalidades del pueblo, entre ellos el señor obispo Jaramillo Tobón. Entre 1958 y 1959 se adelantaron trámites, se consiguió el local y se adquirieron elementos inmuebles, y finalmente el 14 de marzo de 1960 abre sus puertas, el cual funcionó de hoy es la sede del Museo Maja. Los primeros maestros nombrados mediante el decreto 101 de 1960 fueron Carlos Villa de Mecánica de Motores, Simón Pedro Estrada de Electricidad, Rafael Velázquez de Guarnielería, Higinio Estrada de Zapatería. Luego llegó la señora Aurentina Arango para Modistería, Joaquín Raigosa de Sastrería, Luisa García profesora de bordado y culinaria. Se iniciaron labores el 14 de marzo de ese año con niños y niñas de las escuelas urbanas, jóvenes del Liceo San José y de la Acción Católica. El 7 de abril el señor obispo bendijo el plantel que funcionó durante 9 años cuando el gobierno departamental lo integra al IDEM San José. El primer rector fue don José Jesús Ríos Valencia, quien estuvo en el cargo hasta 1963. Luego lo sucedieron Raúl Villa Vasco hasta 1966, José Manrique Villa durante el año 66 y Alfonso Rodríguez Cano, quien inició el 1 de febrero de 1967. El 22 de enero de 1969, por disposición de la Gobernación de Antioquia, se dio la integración de los 2 liceos de la ciudad. Colegio de la Presentación, Normal Rural, Normal Superior. En 1899, los señores Vicente y Lorenzo Montoya González
tíos de la madre Laura, obtuvieron permiso para construir en una manga existente en la carrera tercera un plantel educativo, lote que desde la planeación del municipio se había destinado para un monasterio y el cual por efectos de la guerra de los 1000 días fue ocupado por el batallón Restrepo. Luego funcionó allí el Colegio San Luis en 1888, luego el Colegio de la Presentación y después sucesivamente la Normal Rural, la Normal Nacional y Normal Superior. En el año de 1906, el 3 de marzo, abre sus puertas el Colegio de la Presentación, bajo la dirección de las hermanas de esta comunidad que llegan a radicarse en la ciudad provenientes de Europa. Cabe resaltar el nombre de la hermana San Paulino como la primera directora en pisar esta tierra del suroeste. En su hábito se notaba la pulcritud. Era elegante de color crema con combinación negro. A ello se sumaba la vistosidad en su gorro o corneta, que causaba sensación entre la gente. El edificio de grandes dimensiones se levanta airoso para albergar señoritas de toda la región y terminó de construirse totalmente en 1946. Al iniciar, Monseñor Álvaro Naranjo anexó a la institución un orfanato y una escuela gratuita. El orfanato ocupaba la parte antigua y allí hacían sus prácticas pedagógicas las alumnas del colegio. La obra benéfica llamada Orfelinato San José inició en 1915. En 1943, la antigua Normal Rural pasa a ser Escuela Normal Nacional de Señoritas. En 1947 el gobierno la elevó a categoría de Normal Rural del departamento mediante decreto 629. Funcionó por un tiempo en la casa de propiedad del municipio en la carrera sexta, hoy Museo Maja, y en 1950 la institución alcanza categoría de Normal Nacional. En 1997 pasa a categoría de Normal Superior. Norma general para las normales acreditadas para su funcionamiento en Colombia. El 16 de diciembre del año 2006 se recibe la certificación ISO 9000 de calidad, primera institución de este género en recibirla en Colombia. Para desgracia de la institución, el gobierno departamental terminó el contrato mediante el cual las hermanas de la Presentación regían la Normal. Así pues, el 31 de julio de 2013, dicha comunidad hizo empalme con su nuevo rector, el licenciado José Bernardo Vélez Villa. La última rectora fue la hermana Laura Alicia Ríos Cardona y como coordinadora académica actuaba la hermana Nora Inés Fonegra Gómez. Y en la sección primaria se desempeñaba la hermana Rosa Adacia Osorio Betancur, tres religiosas íntegras, idóneas y ampliamente comprometidas con el progreso de Jericó en todos los aspectos. El 21 de agosto se despiden de la ciudad que no deja de lamentar su ausencia. Hablar de la educación, pues tantos han hablado. ¿Qué más puede uno agregar? Pero bueno, se me ocurre pensar, la educación no es un ovni, un objeto volador no identificado, porque la educación hay que identificarla y meterla en un encuadre, no solo para Jericó, sino para cualquier parte del planeta donde por civilización una de las manifestaciones de la cultura haya sido la educación. Y lo hizo la Iglesia con sus líderes, llevando a unas comunidades religiosas porque tenían una tradición francesa estilizada, caché. Es que tener uno una educación con aires parisinos no es una cosa pues de poco más, no. Y las comunidades religiosas que llevó la Iglesia allá fueron pues unas comunidades de cuño francés, y ahí tenemos los eudistas que llegaron para la formación del seminario, porque es que Jericó tuvo mitra y tuvo seminario, y entonces fueron formados por los eudistas, los sacerdotes que habían surgido del Concilio de Trento para formar el clero en Europa. ¿Cómo es que estos llegan para el seminario?
establecen un colegio masculino y llevan a los hermanos de La Salle. Establecen para las niñas un colegio y llevan a las hermanas de la Presentación, que me disculpa, dicen que uno no debe hablar de uno mismo, pues, y mucho menos de su familia, pero como yo no causé esa cosa, antes yo fui una privilegiada de haber llegado aquí a la Presentación. Yo tengo que decir lo que históricamente es cierto, es que mi comunidad es mucho chuzo en Europa, es que mi comunidad era cosa grande en Europa. El colegio de la Presentación alcanzó a durar 48 o 50 años. Allá hubo un incendio, se quemó una parte y luego, pero eso pues no es importante, porque después del incendio se pudo reparar y se pudo hacer una cosa, pero los tiempos cambian. Y en el cambio de tiempos, pues un sacerdote de allá convidó a otra comunidad religiosa para que hiciera colegio, que funcionó ahí en la casa de la joven, las capuchinas. Y mi comunidad dijo, no, ese pueblo no puede con 2 colegios privados, no, ni riesgos, nosotros nos retiramos. Y entonces fue cuando salimos de Jericó como colegio de la Presentación. Es así como me parece que fue en el año 87 que las hermanas regresaron a Jericó a hacerse cargo de los destinos de la Normal. Eran varias las hermanas que trabajaban como educadoras en la Normal, vivían en la casa de la joven y entonces prestaban 2 servicios, un servicio social con esas niñas en la casa de la joven y el servicio educativo en la Normal. Y pasaron los años y pasaron los años y los tiempos cambian y cambian y llegamos, por ejemplo, al año 2014, cuando las últimas hermanas que estuvimos allá, hermana Laura Alicia Ríos, hermana Rosa Dacia y yo, pues ya nos habíamos jubilado, no fue posible prolongar nuestra estancia allá, no como personas personales, como individuales, se jubilaron, váyanse. La comunidad todavía podía seguir en Jericó, pero no tuvimos posibilidad de un relevo, no hubo. Y entonces he aquí, pues que con un sentido de gratitud inmensa, con un amor incuestionable, una reciprocidad del cariño, hermanas y pueblo, pues nos despedimos siguiendo, porque yo sé que ustedes siguen allá en Jericó queriéndonos mucho y nosotros, como si me olvidara de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Instituto Nocturno Roble Cabildo. En 1976 nace la idea de la fundación del Instituto Nocturno Roble Cabildo, como propuesta del Comité de Bienestar de la Sociedad Estudiantil de Mejoras Públicas, encabezada por el señor José Claver Giraldo Castaño, quien además fue su primer rector. Inició ese año con 50 matrículas y se oficializó bajo la resolución 0234 del 19 de abril de 1977. El 2 de febrero de 1988 se graduó la primera promoción de bachilleres. Una de las empleadas por muchos años como tesorera fue la poetisa Oliva Sosa de Jaramillo. Politécnico Jaime Isaza Cadavid. En 1982 es fundada la sede del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. El 22 de julio el gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar, y una amplia comitiva llegaron a Jericó para entregar a la comunidad la noticia e inaugurar simbólicamente la obra educativa. Expresó el gobernador que Jericó había sido escogido como sede del Politécnico como reconocimiento a su vocación espiritual e intelectual. El 4 de abril de 1983 se hace la inauguración oficial por parte del ministro de Educación Nacional, Dr. Jaime Arias Ramírez, y el director del ICFES, Dr. Humberto Gómez Serna. La sede estuvo en el Hogar de la Providencia, ofreciendo educación superior para la zona del suroeste. Se firmó un comodato por 5 años entre la institución benéfica por parte de su representante legal, señor Antonio Posada González, y la entidad educativas. Actualmente Jericó cuenta con instituciones educativas públicas que recogen
a las 26 escuelas rurales según su ubicación geográfica: Normal Superior, Institución Educativa San José e Institución Educativa Rural San Francisco de Asís. La cobertura es del 100%. El Rondín presta atención a niños, lo mismo que los FAMI Hogares y el Instituto Compujer en educación técnico-profesional. Relacionada con la educación está la cultura, tema de gran arraigo en esta ciudad. Desde sus orígenes, Jericó ha sobresalido por esta característica. Ello en gran medida se debe a lo que imprimiera el fundador, las primeras gentes, y gracias al ejercicio que hiciera la Iglesia por medio de sus pastores y diferentes comunidades aquí radicadas en diferentes tiempos. Comunidades europeas que ilustraron a los jericoanos que iban naciendo y formándose para la vida. Las artes, la literatura y otras áreas han tenido aquí a los más dignos representantes en todas las épocas. Omitiendo cientos de nombres, nombra Jericó en su lista de ilustres a Laura Montoyo Pegui, Manuel Mejía Vallejo, Julio Toro, José María Ospina, José Restrepo Jaramillo, Dolly Mejía, Oliva Sosa, Héctor Abad Gómez, Jesucita Vallejo de Mora, Hugo Martínez Escobar, Padre Carlos C. Mesa. Se suma su cultura ambiental, destacándose por su estatuto ambiental y el reconocimiento de Municipio Verde de Colombia. Jericó fue una de las primeras poblaciones colombianas en implementar la cultura del reciclaje o separación de residuos. Hoy tenemos nombre, yo diría renombre nacional, y hasta lo hemos alcanzado internacional. La historia no nos habla de muchos antecedentes como que nos permitan sacar pecho histórico de otros siglos por lo que se ha hecho en materia ambiental. Lo que sí tenemos claro es que en la cultura del ciudadano había cierto respeto por la naturaleza. Yo lo digo cuando comparo simplemente los cafetales y en donde había espacios conservados en los años 50 y en los 90. Los cafetales de todo el suroeste eran como cebollales y no quedó una sola matica de nada porque solamente cabía café. En Jericó, aunque la tendencia a través de la federación era sembrar café como si fuera cebolla y acabar con todo lo que fuera verde, la gente de aquí de alguna manera mantenía esa cultura y conservamos caficultura tradicional con conservación de especies y de zona verde. Pero tal vez en los años 80 hubo una gran detonación de la cultura ambiental en Jericó con un cabildo verde, y tengo que mencionar nombres. Yo diría que el detonante de la cultura ambiental en Jericó se llama el primer alcalde popular de Jericó, Gilberto Toro Giraldo. Fundó la primera oficina ambiental municipal de Colombia. El Cabildo Verde recibió merecimientos y pasamos a la Asociación de Municipios Verdes de Colombia, que fue cofundada por el municipio de Jericó a través con un programa que tenía el entonces entidad máxima reguladora del medio ambiente, que se llamaba el INDERENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y Ambiente INDERENA. Y bueno, y en Jericó se empezaron a disparar estas cosas de medio ambiente y se convirtió en un referente para la región y para Colombia. Cuando no se usaba, Jericó expropió un espacio para el relleno sanitario. Fue la primera expropiación ambiental de Colombia usando la Constitución nueva de 1991. Usando la Constitución de 1991, la inauguramos, se expidió en junio, y en septiembre Jericó, a través de una especie de constituyente ambiental, expidió el primer Estatuto Municipal del Medio Ambiente de Colombia. Nos parecía absolutamente normal cuando en Jericó se tiraban las basuras al río Piedras. Yo creo que los que somos de mi generación nos acordamos que era poquito más abajo del puente de la Viña, y la volqueta bajaba común y corriente y levantaba el volco y tiraba toda la basura al río, y si uno subía en el bus paraba y la gente miraba y le parecía hasta divertido ver cómo caen las basuras al río. Se hizo entonces la primera expropiación para hacer un relleno sanitario, que fue no el primero de Antioquia, pero sí de los primeros, y con un nombre del que muchos se burlaron, pero que años después se puso de moda: Mariposas Amarillas. ¿Recuerdan cuando murió García Márquez? Pues Jericó se anticipó como en 25 años o poco menos, poco más.
y se llamó Mariposas Amarillas. Y hubo un homenaje de desagravio precioso al río Piedras el día en que se clausuró el botadero. Me acuerdo que nos fuimos en la volqueta del municipio, nos fuimos bastanticos, tal vez media volqueta. Y fuimos al lugar en donde en la mañana habían tirado la última volquetada de basuras, en la misma volqueta. Y esta vez, en vez de volqueta con basura, iba volqueta con gente. Y todos llevábamos flores. Y fuimos al lugar donde se lanzaba antes la basura y todos le lanzamos flores al río, desde el mismo lugar, y se puso una cinta que decía cerrado. En medio de lo que aún era selva, por allá en 1847 ya había en este lugar un óleo de la Virgen de las Mercedes, pintura de gran valor artístico que trajera el fundador y de la cual era ferviente devoto. El cuadro se conserva en el Museo de Arte Religioso. Con esta premisa hablamos entonces del arraigo y gran vocación religiosa jericoana desde 1857. Erigió su parroquia gracias a eminentes sacerdotes que evangelizaron con ardor y dedicación. En 1915, Jericó alcanza la categoría de diócesis. Hoy integrada por 32 parroquias del suroeste, desde la fundación, Jericó ha contado con 11 comunidades religiosas. En su orden de llegada, Dominicas de la Presentación, Hermanos de la Salle, Misioneros Claretianos, Contemplativas Visitandinas, Padres Eudistas, Contemplativas de Santa Clara, Terciarias Capuchinas, Misioneras de la Madre Laura, Hermanas de la Sagrada Familia, Mercedarias de la Eucaristía, Siervas de María. En su área rural se han levantado 7 templos y en su área urbana 8, lo que da cuenta al fervor de sus habitantes. La casa natal de Santa Laura, el monasterio de Santa Clara, el Museo de Arte Religioso fundado en 1973, siendo Jericó pionero en Colombia en este tipo de fundaciones culturales, y el seminario San Juan Eudes son muestra fehaciente de esta religiosidad. La historia religiosa de Jericó tiene un sentido muy profundo, muy significativo desde las raíces de la fundación, y concretamente en lo religioso pues tenemos que empezar desde las raíces de la fundación de Jericó. Este sentimiento religioso viene con el mismo fundador de Jericó, don Santiago Santamaría, que era un hombre muy católico, practicante, descendiente de españoles que trajeron con el espíritu cívico, trajeron también este espíritu religioso en su fe. Don Santiago Santamaría, un hombre practicante, y lo primero que hizo él en los documentos históricos, prácticamente el primer documento histórico de Jericó, suscrito, manuscrito por don Santiago Santamaría, es una carta dirigida al obispo Juan de la Cruz Gómez Plata, obispo de Santa Fe de Antioquia, pidiéndole la autorización para levantar una capilla en la aldea de Piedras, que empezaba ya a ser fuerte en familias, porque don Santiago trajo familias constituidas. Los que preguntan por qué tantas capillas en Jericó, por qué tanto sentido religioso, por qué tanta fe en el pueblo, todo esto nace de aquí, de esta raíz, de estas raíces de fundación, y sobre todo que se le debe al fundador, que fue el gran impulsor de esta fe en los jericuanos. Le dan como patrona a la Santísima Virgen de las Mercedes, su cuadro que estaba presidiendo ahí siempre, ahí en la capilla, y también como un titular a Jesús Nazareno. Por eso que hay una imagen en el Museo de Arte Religioso, existe todavía esa primera imagen que llegó a Jericó, es quiteña, muy bella, de Jesús Nazareno, y este es un paso muy bonito, muy sagrado en Semana Santa, que todavía se conserva la imagen de Jesús Nazareno como titular, pero patrona la Virgen de las Mercedes. Al empezar ya el siglo, la catedral estaba prácticamente terminada.
con algunas fallas de construcción que se detectaron desde un principio, se detectaron algunas fallas de construcción que a la larga pues tuvo ese gran fracaso que hubo que demolerla. Pero en un principio esa catedral fue suntuosa desde un principio. A partir de 1853 es levantada una nueva capilla de tapias, más amplia y cómoda, techada con tejas de barro cocido, ubicada en el sitio que hoy ocupa la catedral. El 5 de mayo de 1873 había sido bendecida la primera piedra para dar inicio a la construcción del enorme y bello templo de estilo románico, realizada en concreción de cal y canto, siendo cura interino Francisco Gil. Este acontecimiento inusitado hasta el momento se realizó con total esplendor. Ese día, en medio de tanta emotividad, se recolectaron entre los fieles 162 pesos, varias alhajas y joyas. La zanja abierta fue regada con agua bendita y allí bajó el párroco por una escalera a instalar la primera piedra. Los planos de la que sería más adelante la catedral fueron del doctor José María Zapata, pero la obra la ejecutó el maestro Rafael Botero. 20 años después, luego de grandes esfuerzos, el presbítero Ramón Nicolás Cadavid, en calidad de párroco, bendice el templo, primera catedral de la diócesis, la fecha 19 de junio de 1893. Una ceremonia que marcó notablemente a la población de aquella época y que contó con la participación del obispo diocesano Juan Nepomuceno Rueda. Mediante decreto eclesiástico del 18 de diciembre de 1857, fue erigida la parroquia de Jericó por el excelentísimo señor Domingo Antonio Riaño, obispo de Antioquia, primer obispo en visitar la población, y nombra de igual manera a la Virgen de las Mercedes como su patrona, según reza el artículo 4 de dicho decreto. Toma posesión como cura propio el padre Nicolás Rodríguez, y contaba con cerca de 12.000 habitantes en su totalidad católicos. Durante aquella época se registraban entre 80 y 90 matrimonios anualmente. Desde el nombramiento del primer párroco en 1855 y hasta 1955, se cuentan 18 sacerdotes que han cumplido esta misión. En este orden, el primero, el presbítero Rodríguez, y el último, Pompilio Gallego Arboleda, que tomó posesión el 5 de enero de 1955. Mediante bula pontificia Universe Dominis Gregis, del 29 de enero de 1915, del Papa Benedicto XV y expedida el 12 de marzo del mismo año, la diócesis, la tercera de Antioquia, pues solo existían la de Medellín y Santa Fe de Antioquia, integraba la mayor parte de los municipios del suroeste y del Carmen de Atrato, Chocó. Se confió su gobierno hasta el año de 1917 al señor obispo Monseñor Maximiliano Crespo Rivera, con su carácter de administrador apostólico. En 1917 la diócesis de Antioquia fue unida a la de Jericó. El 3 de julio de 1941, por bula del Papa Pío XII, Universe Dominis Gregis, se separan la diócesis de Antioquia y Jericó, quedando independientes la una de la otra, luego de haber estado gobernadas por un mismo obispo en un lapso de 24 años. Con este acontecimiento quedó pues la ciudad de Jericó convertida en sede episcopal y su templo pasó a la dignidad de catedral. Del presbiterio de la diócesis han sido promovidos al episcopado 5 sacerdotes. Excelentísimo señor Antonio José Jaramillo Tobón, fallecido. Excelentísimo señor Darío de Jesús Monsalve Mejía, excelentísimo señor Iván Antonio Marín López, excelentísimo señor Arturo Correa Toro, excelentísimo señor José Luis Henao Cadavid. 4 sacerdotes han sido distinguidos por el Santo Padre con título prelaticio: Monseñores Nabor Suárez Alzate, Pompilio Gallego Arboleda, Jorge Enrique Álvarez Arango y Gilberto Villa. Desde 1915 y hasta 2016 han sido 7 los obispos que han pastoreado esta diócesis. Jericó es cuna de la primera y hasta hoy única santa de Colombia, Santa Laura de Jericó, quien fuera conocida como Madre Laura Montoya Upegui, maestra, misionera, escritora, mística y fundadora de la Comunidad de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, beatificada por el Papa Juan Pablo II en 2005 y canonizada por el Papa Francisco el 12 de mayo de 2013. Entre 1949 y 1969 se levanta la actual catedral de estilo románico, imponente y majestuosa, cuya área ocupa 2.200 metros cuadrados. En 1910 llega desde Barcelona la imagen de la Virgen de las Mercedes, conjunto escultórico y de extraordinaria belleza y valor, patrona de Jericó y de la diócesis.
Entre septiembre de 1908 y abril de 1910, Jericó fue capital del departamento de su mismo nombre. El primer gobernador, Nicanor Restrepo Giraldo, segundo, Justiniano Macía Vélez. El departamento de Jericó alcanzaba una población superior a los 150.000 habitantes, considerado además entre los 15 de mayor importancia en Colombia. Lo integraban las provincias del suroeste y Fredonia, Amagá, Andes, Angelópolis, Armenia, Bolívar, Caramanta, Carmen de Atrato, Concordia, Fredonia, Heliconia, Jardín, Jericó, Salgar, Támesis, Titiribí, Valparaíso. Además hacían parte algunos de los corregimientos que debido a su población y riqueza pronto se convertirían en municipios, como es el caso de Pueblo Rico, Venecia y Betania. Desde los años de 1900 hasta 1988, los alcaldes eran elegidos por los gobernadores. El último en esta modalidad fue el señor Hernán Darío Hurtado Pérez. El 4 de noviembre de 1986 a las 5 p.m. tomó posesión la primera y única alcaldesa que Jericó a lo largo de su historia hasta 2016 ha tenido. Se trató de la jericoana doctora Ofelia Villa Zuluaga. Desde 1989 la ley colombiana aprobó la elección popular de alcaldes y desde entonces, por votación popular han sido elegidos 10 gobernantes, hoy por periodos de 4 años. Don Velázquez. José Joaquín Velázquez, figura patriarcal del antiguo Jericó, su trabajo en pro de la organización de la vida distrital fue admirable. Don Vallejo. José de Jesús Vallejo estuvo casado con doña María de Jesús González, matrimonio del cual nació una gran descendencia, entre ellos doña Rosana, madre del literato Manuel Mejía Vallejo. Una vida ejemplar al servicio de Jericó. Fue pionero de obras trascendentales para la población como el Banco de Jericó, colaboró incansablemente con el fomento de la educación secundaria, provenía de El Retiro. Don Abad. José Antonio Abad Ángel. Nació en La Ceja el 29 de mayo de 1848, prototipo del patriarca antioqueño, creyente, amante del hogar, laborioso y benefactor de su prójimo. Consagró con sus energías al desarrollo agropecuario de Jericó. Murió el 29 de agosto de 1907 a los 59 años de edad. Fue traído de niño a Jericó por sus padres y aquí se casó con la señora Ercilia Restrepo Arango. Se reconocen estos 3 hombres como fundadores o primeros promotores del desarrollo social. Pero al lado de don Santiago figuran su esposa doña Quiteria Escobar Fernández, los hombres que como peones le acompañaron en su odisea colonizadora y las primeras familias. Unas 52 que sembraron semillas de progreso en la inicial aldea de Piedras. Escobares, Mesas y Lotero de Fredonia. Ramírez de Abejorral, Vallejos, Peláez, Mejías y Abades de El Retiro. Velázquez y Correas de Caldas e Itagüí. Gómez y Zuluagas de Marinilla y El Peñol. Henaos y Martínez de Guarne, Restrepos, Velázquez y Londoños de Itagüí, González, Ochoas, Restrepos, Vélez y Uribes de Envigado, Montoyas, Mesas y Echavarrías de Amagá, Valenzuelas de Antioquia y Medellín, Arangos y Barrientos de Bello, Sierras y Zapatas de Girardota, Ospinas y Tobones de Río Negro y Concepción, Giraldos, Muñoces y Bohorques de San Vicente, Palacios y Toros de La Estrella, Puertas de Titiribí, Jaramillos y de la calle de Yarumal y Betancures de Concordia. Estas primeras gentes descendientes de las más notables familias antioqueñas sembrarían para la gloria del municipio las semillas de la cultura, el civismo, el trabajo y la prosperidad para la futura ciudad de Jericó. Apellidos Abad, apellidos Santamarías, apellidos Restrepos, apellidos de lo que usted quiera, pero que son el sumum. Entonces, ¿por qué son sumum? Pues porque tienen unos presupuestos culturales, unos presupuestos sociales, una gente que no tiene que predicar mucho cómo es el estilo, cómo es el roce social, cómo tienen que ser las maneras urbanas. Y esto fue lo que hubo en Jericó. Modales que cuando se hacen no sobre la impostura, sino sobre la realidad, la cosa es muy seria. Y en Jericó no había por qué tener imposturas, porque las cosas son lo más naturales.